El trabajo del jurista, al menos se supone, porque está muy consolidado, así se nos enseña, que consiste en desentrañar el sentido de una norma y luego proyectarlo en un caso. Y eso es la interpretación jurídica. Sin embargo, en una mirada mucho más realista de lo que hacemos los jueces, lo que queda claro que el trabajo del juez es mucho más complicado que eso, y en definitiva transita en un primer momento sobre todo por las premisas fácticas, el conocimiento de los hechos, y generalmente ese conocimiento de los hechos va proveyendo al mismo tiempo una cierta respuesta jurídica. Si en un accidente yo veo que uno de los que conducía el vehículo venía con alcohol en sangre, que venía a 200 kilómetros por hora o que no le funcionaban los frenos, bueno, más allá del Código Civil, yo ahí ya puedo estar en condiciones de saber quién va a ser el responsable de ese accidente. Sin embargo, como digo, en la interpretación centrábamos nuestra atención en una norma jurídica. Uno de los grandes teóricos de la teoría jurídica del siglo XIX, Savigny, nada menos, define la interpretación jurídica diciendo que es reconstruir el pensamiento del legislador íncito en la ley. Si uno toma literalmente esto, ¿qué se da cuenta? Que en la interpretación jurídica prescindimos de los hechos, porque es reconstruir el pensamiento del legislador. Entonces, frente a esa mirada juridicista, normativista, distante de los hechos, suponiendo que el caso que iba a atender el juez era un caso individual de un caso genérico previsto en una norma general. Bueno, creo que hoy en día ha aparecido otra denominación que es argumentación jurídica, que parece reflejar con mayor exactitud lo que queremos decir con respecto al trabajo del jurista. En el fondo, lo que hacemos el juez es, una vez que conocemos un hecho, obviamente vemos qué respuestas jurídicas hay en el derecho vigente y válido. Acá hay un dato que seguramente antes a veces lo neutralizábamos o directamente lo ignorábamos, que las respuestas jurídicas que están en el derecho vigente y válida son varias, que aparece esta posibilidad de elegir de entre las respuestas jurídicas, como lo vemos en la sentencia, mayoría, minoría, distintos criterios jurisprudenciales. Esto revela que las respuestas jurídicas ahí son variadas y que el juez tiene que elegir una, pero luego de elegir tiene que dar razones de por qué va afirmando lo que va afirmando en una sentencia. Que el homicida odiaba al muerto, hay que justificarlo. Que el homicida ese día se lo vio en la cercanía de la casa, hay que justificarlo. Que poseía un arma similar a la que produjo la muerte. Todo, entonces, en realidad cuando uno ve una sentencia, lo que puede constatar es, por un lado, hay afirmaciones que se van haciendo, juicios, premisas, que de algún modo necesitan no quedarse solamente en dogmática, uno lo dice y tiene que valer porque lo digo yo, son afirmaciones que hay que avalar, justificar, motivar con argumentos, que son muy variados. Luego, cada una de esas premisas justificada con argumentos o razones, por eso se llama argumentación, yo las voy conectando respetando la lógica. Como se dio esto, otro, y yo conecto todo esto, entonces un juez penal dice, más allá de toda duda razonable, Juancito lo mató a Pedrito. Entonces, lo relevante aquí es todo este esfuerzo de racionalidad y de argumentación para avalar. Y esto es lo que hoy estudiamos. Y un dato cuantitativo, ¿no? Un dato cuantitativo que pone, me parece también en distancia, la interpretación con la argumentación. Que, no sé, cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, interpretación jurídica me pudo haber, lo que tuve que leer
estaba escrito probablemente en 2 páginas, con suerte. Y hoy hay maestrías en argumentación jurídica. Yo mismo dirijo una en la Universidad Nacional del Litoral con Manuel Atienza, y justamente ahí damos como 500 horas dedicadas a la argumentación. Eso revela la riqueza de temas que están enfocados acá frente a aquellas 2 páginas con las que uno ya sabía lo que tenía que decir en materia de interpretación. La argumentación termina finalmente dando y poniendo o favoreciendo a las personas que entran al litigio, tanto a la parte demandante como la demandada, porque les da garantía de que hay transparencia en el proceso. Hay transparencia en el proceso y sobre todo, de algún modo, Kant llegó a decir que la autoridad genera un cierto reparo moral. ¿Por qué? Porque la autoridad le dice a uno: te saco la libertad, te obligo a hacer esto, porque estoy muy interesado que vos logres ser feliz, o alcanzar un cierto bien. Lo mínimo que uno tiene que pedir a la autoridad: dame las razones por las cuales me va a ayudar y pensás que me puede generar un beneficio. Genera muchos otros beneficios, además de la transparencia. ¿Por qué? Porque sin duda el ocultamiento obviamente está asociado a algún acto que no merece ser visto, que uno no quiere que lo vean. En cambio, cuando uno juega limpio, pone las cartas sobre la mesa, más allá que se comparta. Pero también me parece que aporta a la mayor legitimidad de los jueces. Un autor alemán, Robert Alexi, dice que la legitimidad de los jueces, la confianza en la ciudadanía, está asociada, según él, a la argumentación, esta capacidad de dar razones de lo que uno decide. Me parece que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Por eso también le agregamos y subrayamos, sobre todo en nuestro continente, el tema ético del juez, ¿no? La legitimidad no se asocia solo porque uno haga buenas sentencias muy bien argumentadas, sino a la legitimidad de esa persona. En una palabra, el juez goza de la potestad que le da el Estado, pero también se requiere para la confianza ciudadana que, además de ese poder que recibe legítimamente, lo que se llamó en Roma la autoritas, la autoridad, esa confianza que uno se gana en la sociedad conviviendo con mucha gente, y por ende los que nos conocen de algún modo respaldan esa confianza que se requiere por parte del que ejerce el poder, ¿no?